Comenzaremos por el caso más simple, cuando en el denominador se tienen raíces cuadradas. Para racionalizarlas, solo hay que multiplicar y dividir por su conjugado. Si te preguntas qué es eso del conjugado, no es más que copiar el denominador, pero con operación contraria. Dado que se trata de una resta, entonces el conjugado será una suma. Después, se multiplican las fracciones. En el numerador dejamos el producto indicado, porque a veces nos conviene, mientras que en el denominador nota que se trata de un producto de binomios conjugados. Si no estás convencido, lo reescribimos de esta manera. Y ahora sí, se parecen bastante, por lo que el resultado es el primer radicando, x más 1, menos el segundo radicando, z menos 1, el cual va entre paréntesis, porque aún falta multiplicarlo por el menos que lo antecede, para lo cual hay que aplicar la ley de los signos, dando menos z más 1. Observa que este 1 y este otro se pueden sumar, dando en el denominador x menos z más 2, que es justamente uno de los factores del numerador, así que se eliminan, dando la raíz cuadrada de x más 1, más la raíz cuadrada de z menos 1, terminando la racionalización. Si en lugar de raíces cuadradas se tienen raíces cúbicas, esto del conjugado ya no funciona. Entonces, ¿qué se hace? Recuerda que para racionalizar raíces cuadradas se hizo un producto de binomios conjugados, o dicho de otra forma, la factorización de una diferencia de cuadrados. Entonces, para racionalizar raíces cúbicas, se utiliza la factorización de una suma o diferencia de cubos, según sea el caso, que se puede reescribir de esta manera para facilitar las cosas. Siguiendo la fórmula, en el primer radical se coloca el cuadrado del primer radicando, que da u cuarta v cuadrada. Por otra parte, como en el denominador se tiene una suma, entonces se coloca el signo menos. Después, en el segundo radical, se multiplican ambos radicandos, dando u cúbica v cúbica, más el tercer radical, donde se coloca el cuadrado del segundo radicando, es decir, u cuadrada v cuarta. Al realizar el producto, en el numerador volvemos a dejar el producto indicado, mientras que en el denominador, siguiendo la fórmula, se tiene la suma de los radicandos, es decir, u cuadrada v más uv cuadrada. A diferencia del ejemplo anterior, no parece que haya algo que se puede eliminar, pero nota que en el primer factor del numerador se puede extraer a v como factor común, dando v por u más v, mientras que en el primer radical, la u cuarta se puede escribir como u cúbica por u, y como se trata de una raíz cúbica, la primera u sale del radical. Por otra parte, el segundo radical es simplemente u por v, y el tercer radical se simplifica como el primero. Con respecto al denominador, se puede extraer a u por v como factor común, dando u por u más v. Y ahora sí, ya es claro que se puede eliminar una v, así como u más v, pero aún se puede hacer algo más. En estos dos términos, se puede eliminar una u, dando la raíz cúbica de uv cuadrada menos v, mientras que en el último término no hay nada que se puede eliminar, así que lo copiamos tal cual, es decir, v sobre u por la raíz cúbica de u cuadrada v, terminando la racionalización. Finalmente, cuando se tienen binomios con raíces cuartas o quintas o de cualquier índice, solo se tiene que aplicar la fórmula de la suma o diferencia de dos potencias iguales, que sí, está fea, pero no te preocupes, que no creo que tu profesor sea tan cruel. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Hasta pronto.